Buenas. Hagan esto bastante de vez en cuando. Tengan sus mandos limpios, principalmente porque a lo largo del día los cogemos muchas veces, los utilizamos y luego nos vamos a comer. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Luego ya seguimos a lo de siempre. Pero bueno, os comento que a lo de siempre vamos a seguir en este vídeo porque tenemos mucha actualidad de los videojuegos que comentar, sobre todo lo que viene esta semana. Primero vamos a ir con los videojuegos, con lo que va llegando estos días, no es tan gran cosa, y luego con noticias. Pero antes de todo eso quiero hablaros de Eneba. Sí, si os pasáis por el link que tenéis en la descripción de este mismo vídeo vais a encontraros con una nueva oferta, un 17% de cashback, que es un tope que se ha puesto para un montón de videojuegos y de artículos digitales. Y aquí por ejemplo entran incluso videojuegos bastante nuevos, y de ese dinero que te cuesta el videojuego, que de por sí suele estar mucho más barato que los precios oficiales, hay una parte que te regresa a tu monedero, y con eso pues puedes invertir en otros videojuegos de la tienda, o en este caso incluso devolverlo a tu cuenta corriente a través de tu perfil en Eneba. Así que pasaros por allí, comprad todo lo que queráis, y además dentro de poco tengo que tener un nuevo código, aunque no se solapa con esta oferta, así que son cosas diferentes. Pero bueno, al lío. Empezamos con los lanzamientos de la semana y arrancamos con el videojuego que estáis viendo en pantalla, Moonlighter 2, un título que por fin llega después de bastante tiempo, un RPG de acción que en este caso tiene una vista aérea que os recordará mucho a videojuegos estilo Tunic o Zelda, los clásicos mismamente, y que bueno, llevamos tiempo esperando y que ahora pues va a estar disponible desde mañana mismo, bueno, más bien desde el día 19 porque comienza con un acceso anticipado. Lo hará para Xbox, incluyendo Game Pass, lo hará para PlayStation 5 y también lo hará para el mundo del PC. Un desafío bastante importante por delante, de estos de muchos ensayos y errores y cada vez potenciando más a tu personaje. Por otra parte, también mañana mismo vamos a encontrarnos este videojuego, My Sims Colección Sofá y Mantita, videojuegos que regresan para todas las plataformas de consola y también por supuesto el mundo del PC durante los próximos días, y que de hecho pues no va a ofrecer lo que suelen tener estos videojuegos, la clásica gestión de vida principalmente. Son videojuegos clásicos que se lanzaron, si no recuerdo mal, allá por mediados los años 2000, 2007, 2008 aproximadamente, para la Nintendo DS si no recuerdo mal, y bueno, son juegos bastante entretenidos donde básicamente tienes que hacer tu vida hogareña, relaciones sociales y otras cositas, pero con muchas mejoras. Por otra parte, también cabe recordar que el próximo día 19 sale el Demon School, un videojuego que seguramente muchos no tengáis fichado, pero ya estoy yo aquí para comentaros que este videojuego quizás no lo deberíais de perder de vista, sobre todo si sois aficionados al RPG táctico. Nos traslada en este caso pues a una especie de universidad donde nos encontramos con un montón de demonios, y ahí pues tendremos que combatir contra ellos utilizando pues ese escenario tablero, vamos a decirlo así, que te vas moviendo por casillas y poco a poco pues ir mejorando tu técnica y tus habilidades. La verdad que es un videojuego bastante interesante y por lo que veo viene completamente traducido al español. Disponible por cierto para todas las plataformas de consola y PC. Pero el próximo día 20 particularmente lo que tenemos es esto que estáis viendo aquí, la llegada de Stalker 2 a PlayStation 5. Como tal no es un videojuego nuevo, pero puede que se sienta como nuevo, no solamente para los usuarios de PlayStation en exclusiva que pues no han obtenido este videojuego, sino que va a venir con una actualización muy potente, donde se va a mejorar tanto a nivel técnico visual como a nivel de rendimiento el videojuego en su totalidad, más allá de algunos contenidos de misiones que han sido mejorados y otros muchos añadidos que todavía están por llegar. Esa actualización, obviamente para los usuarios que ya tenemos el videojuego pues en Xbox, en PC, va a llegar completamente gratis y el videojuego va a mejorar un montón. ¿Será la última actualización que tenga el videojuego? No. No es la última actualización y así lo han comentado desde el estudio, que van a seguir trabajando largamente para que el videojuego llegue a los resultados que ellos estaban buscando desde un primer momento. Y eso pues no sé cuánto tiempo demorará. Al fin y al cabo la historia de los videojuegos de esta licencia, los Stalker, básicamente ha sido siempre la misma. Son videojuegos que suelen salir bastante rotos y aquí la verdad que en cierto modo me da pena por el estudio porque han estado mucho tiempo con problemas detrás y el videojuego todavía, incluso con la actualización, pues no va a estar del todo optimizado por lo visto, ¿vale? Igualmente el salto será muy potente, obviamente será muy diferente al videojuego que tuvimos el año pasado
Y aquí pues con el tiempo irán mejorando la situación. Bueno, yo la verdad que llevo también una temporada esperando que el videojuego cobre un estado más óptimo del que vi, al menos cuando lo empecé a jugar hace aproximadamente un año. Por cierto, recordad que este videojuego dentro de poco tiene que salir ya de Game Pass, si no ha salido ya, así que echadle una última vuelta. Pero en fin, Stalker 2 próximamente con muchas mejoras. Pero ese día 20 el gran lanzamiento será el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Kirby Air Riders, un título que en este caso nos ofrece pues básicamente de todo. Es un título arcade estilo clásico que principalmente está focalizado en las carreras a toda velocidad, pero también en los combates. Es un videojuego con muchos videojuegos dentro. Esto pues es otra obra de estas que saca Nintendo de cuando en cuando. En este caso es un regreso de una licencia que se quedó atrás en el tiempo, pero con mayor cantidad de minijuegos de lo que ha tenido nunca. Y bueno, pues en fin, el videojuego, recordad que se puede jugar tanto solo como en cooperativo. Podéis estar incluso hasta 16 jugadores jugando este videojuego. Vendrá completamente traducido y doblado voces al español, y a partir de ahí pues obviamente a quemar un mogollón de horas. También quiero recordaros que este videojuego solamente va a estar disponible para Nintendo Switch 2, no solo para la videoconsola anterior, cosa la cual pues es normal. Solamente para Nintendo Switch en el mundo de las videoconsolas se puede jugar al Hades 2. Dentro de no mucho posiblemente eso cambie. Hades 2 tiene que llegar a más plataformas, pero lo que tengo que comentar para esta semana es que llega la edición en formato físico. Sí, Nintendo Switch 2 recibe Hades 2 en formato físico después de un par de meses desde su lanzamiento aproximadamente. Y bueno, recordad que es una edición que no va a estar tan limitada como sucedió con la primera entrega, que de primeras era incluso difícil de conseguir, y además que va a traer muchas chucherías. Va a ser una edición que va a estar bastante completa de contenido tanto físico como en digital. Eso sí, va a costar un poco más cara que el videojuego en formato digital, el cual pues costaba unos 29 pavos y esto va a costar unos 50. Repito que es que hay mucho contenido físico dentro de la edición y será pues una cosa bastante especialita en ese sentido. Así que los interesados en Hades 2 en formato físico, el próximo día 20 para Nintendo Switch lo tendréis. Dejando a un lado eso, aquí finalizamos el tema de los lanzamientos. Seguramente hay alguno que me he dejado por el camino, pero hoy también tenemos más sobre videojuegos. Tenemos concretamente un evento dentro de unas horas, después de que yo suba este vídeo, dedicado a los mejores videojuegos del año. Se van a dar las nominaciones para que el próximo 12 de diciembre, si no me falla la memoria, obtengamos pues esos premios y por supuesto lo que solemos ver aquí, que son los anuncios. Pero ahora vamos con ese tema. Lo primero, los nominados van a ser un total de 6, eso es la principal categoría, y luego hay otras muchas categorías, que sea la mejor música, que sea el mejor juego de acción, que sea los videojuegos deportivos y un largo etcétera, ¿vale? A partir de ahí, pues obviamente, repito, lo vamos a reaccionar y vamos a dar cuáles son nuestras valoraciones sobre los nominados y los que muchos pensamos que quizá deberían de estar, porque los premios a mejor videojuego del año no suelen ser básicamente nunca justos ni coherentes, pero bueno, yo en lo personal creo que los nominados van a ser pues los que he comentado en redes sociales. Creo que va a ser Expedition 33, que es el clarísimo favorito. Luego creo que va a estar el Death Stranding 2, Kojima por medio. Luego estará Donkey Kong Bonanza, representativo de Nintendo que este año ha sacado una plataforma. Creo que va a estar Ghost of Yotei. Creo que va a estar también el Split Fiction, una obra maestra que tengo por aquí detrás, que esto fácilmente cualquiera de los años anteriores hubiera sido el mejor juego del año. Y luego creo que va a estar obviamente Silksong, ese videojuego no va a faltar. Por el camino quizás se me están quedando algunos como Kingdom Come Deliverance 2, que creo que debería de estar en esta lista antes que otros que he mencionado, sin duda. Y el Hades 2, que técnicamente hablando, precisamente lo acabamos de comentar, es el videojuego mejor valorado de todo el año, según la prensa del videojuego, que son los que dan estos premios. Pero bueno, ya sabemos que una cosa es lo que diga la prensa cuando analiza y otra cosa es ahora. Pero en resumidas cuentas, básicamente es una gala donde los medios de comunicación tienen que comer, necesitan comer, si no, pues de videojuegos independientes no van a cobrar absolutamente nada, y ahí pues es donde al final acaban optando por cosas bastante diferentes. Recordad que el año pasado el juego del Rey Mono estuvo nominado después de que la propia prensa lo despellejara, un videojuego que perfectamente tenía que ser uno de los mejores videojuegos del año, sin lugar a dudas, pero claro, al final lo votaron básicamente por audiencia.
Sin embargo, como digo siempre, estos premios yo los retransmito en directo principalmente por los anuncios de videojuegos que tengan a lugar. Y este año parece que va a haber un montón, ¿eh? Este año parece que la cosa va a estar bastante animada, quizá mejor que el año pasado, principalmente porque se ha comentado que PlayStation va a volver a tener un escaparate. El año pasado vimos el nuevo Intergalactic. Y luego este año, por lo visto, Xbox también quiere tener un escaparate importante o fuerte. Se comenta incluso que podría estar el nuevo Gears of War. Y eso la verdad que sería un pelotazo de dimensiones bíblicas. Y ahí pues podríamos ver un vistazo al videojuego por primera vez. Incluso, ¿por qué no?, que pongan la fecha para el año que viene. Tendríamos el año redondo de Microsoft con los 4 grandes videojuegos, con sus 4 grandes licencias. ¿Qué podría mostrar PlayStation? Pues hombre, el videojuego de Wolverine, la verdad que está bastante fácil, ¿no? Estos premios al fin y al cabo son como muy rollos cinematográficos, pues puedes ponerlo ahí. Aunque en lo personal preferiría que mostrasen otra cosa. Preferiré que mostrasen un videojuego completamente nuevo, la nueva licencia, por ejemplo, de Santa Mónica, alguna cosa a la que estén trabajando, y la verdad que eso para mí sería un auténtico puntazo. ¿Nintendo podría estar? Podría estar, pero seguramente sea para recordar algo ya anunciado. Sus grandes videojuegos los anuncia en sus grandes eventos, así que de momento por ahí ya iremos especulando. Pero lo que prácticamente seguro vamos a tener esta semana, a la espera de lo que pase con los premios estos, será un evento de Xbox, un evento dedicado a juegos de terceras compañías. Es decir, estamos hablando de un evento donde no debéis esperar videojuegos propios de Microsoft. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Ni siquiera los que van licenciados con otros estudios. Cero. En ese sentido, solamente juegos de compañías externas a Xbox. Y bien, pues este evento suele tener lugar habitualmente. Y de hecho, la pregunta que se hace más de uno es ¿cuándo debemos esperarlo y por qué debemos esperarlo esta semana? Por 2 motivos. El primero, el padre de los filtradores, el señor Nate the Hate, ha comentado en las últimas horas, y lo vimos ayer en directo, que esa presentación va a tener lugar dentro de muy poco y que el anuncio será en breves, posiblemente hoy, posiblemente mañana, ya veremos, pero el caso es que esta semana lo tenemos. ¿Cuál es el segundo punto por el cual confiar en esto? Pues que hace poco, y lo vimos en el canal, se filtró la fecha de Silent Hill 2 Remake, un videojuego que no estaba disponible en Xbox, pero que sin embargo apareció brevemente por la tienda digital, en este caso con fecha para el próximo viernes 21. ¿Podría ser la fecha del evento que se ha revelado antes de tiempo? Ya lo veremos, porque posiblemente sea el clásico videojuego sorpresa que digan, oye, hoy o mañana lo tenéis disponible, y la verdad que sería un auténtico puntazo. Pero más allá de eso, ¿qué deberíamos de esperar para ese evento? Por ejemplo, una expansión para el propio videojuego. Se viene rumoreando hace mucho que Silent Hill 2 tiene que tener una expansión. Aparte de la versión de Xbox, por cierto, el señor Nate the Hate ha comentado que hay una versión en desarrollo para Nintendo Switch 2. Eso también tenéis que tenerlo presente, que el videojuego va a llegar a todos los sistemas donde sea posible moverlo. Pero, como iba diciendo, videojuego base, expansión quizá para más adelante, eso será interesante de ver. Quizás sea el gran pelotazo del evento, pero fuera de ahí, hay otra serie de videojuegos que podrían estar presentes, como por ejemplo es este que estáis viendo, Tides of Annihilation, un título que nos viene desde China, que está programado para Xbox y PlayStation 5 aparte del PC, y que por lo visto tiene Play Anywhere, al menos así es como aparece en la ficha en la tienda digital. ¿Y esto por qué lo digo? Pues principalmente porque el evento, según todos los filtradores, está dedicado o enfocado al Play Anywhere, para esos videojuegos que puedes jugar en consola, PC y nube, y este videojuego pues es un firme candidato a ello, al igual que el caso de Silent Hill. Otros videojuegos así sorprendentes que puede haber, esperaros muchos títulos independientes, alguna que otra sorpresita para el año que viene. En esta clase de eventos, digamos, suele ser videojuegos bastante alternativos y alguno ya conocido que posiblemente le añadan esta función. Pero bueno, el caso es ese, esperaros un evento promedio, esperaros un evento de poca duración, focalizado pues en esa clase de videojuegos. A partir de ahí ya solamente nos queda alguna sorpresa. Seguramente le den otra vuelta a la llegada de Final Fantasy VII, así que lo dicho, las expectativas para el evento, tenerlas en términos medios o bajos, Pero un videojuego que por cierto no vamos a ver en ese evento será Half-Life 3. Ojo, porque sé que muchos lo estáis esperando, pero no. Tengo información acerca de esto, aunque ya ha habido movimientos en las últimas semanas y bueno, al fin y al cabo la especulación está ahí, pero tenemos declaraciones.
Tom Henderson, del medio Insider Gaming, ha comentado que Steam todavía tiene otro anuncio más que hacer. Nos ha anunciado ya los periféricos, nos ha anunciado ya la, abro comillas, consola. Nos ha anunciado prácticamente de todo, pero hay algo que no nos ha anunciado: el videojuego. Sí, Half-Life 3 es uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos. De hecho, ha sido básicamente carne de memes en las redes sociales. Parece que su anuncio podría estar ya realmente muy cerca. Lo que comenta Henderson básicamente es que las próximas semanas va a haber una revelación más por parte de la compañía y que de hecho será para algo que se lance antes de que termine en marzo de 2026. Vamos, para los próximos meses. Y bueno, marzo ya lo que faltaba era que llegase ahí Half-Life 3, con el calendario que tenemos para ese mes. Hay algún que otro videojuego que se mueve seguro entonces, pero en fin, la cosa es esa. Además, en la página oficial de Steam, cuando tú buscas en lanzamientos, videojuegos y todo eso, hay como un apartado en el que te aparecen dos títulos, pero solamente te encuentras con uno, como si hubiera un título oculto ahí debajo. Y parece que incluso hay por ahí alguna programación de anuncio que todavía se tiene que realizar, con lo cual pues todo apunta a que van a mostrar un nuevo videojuego y todo apunta a que debería de ser ese título que todos estamos deseando, aunque lo mismo luego es una chorrada para la realidad virtual, que también puede ser, por cierto. Pero en fin, que deberíamos esperar un gran anuncio por parte de la compañía, y ya hemos tenido bastantes, así que pues eso. Y repito, no estaría asociado ni a los premios a mejor videojuego del año ni a eventos de otras compañías. Sería básicamente el clásico anuncio que haces a través de las redes sociales, un poco por tu cuenta en la página web y poco más. Así es como funciona Steam, ¿vale? Funciona básicamente como Rockstar, van completamente por su lado, no quieren saber absolutamente nada de nadie, no quieren rendir cuentas a nadie ni pagar espacios publicitarios. Ellos simplemente te anuncian sus cosas, si quien lo quiere comprar, pues ahí está. Que por cierto, Half-Life 3, alguno me lo ha preguntado, quizás solo debéis esperarlo para PC. Ojalá que saliera también en versión consolas, pero complicado, complicado. En fin, ya lo iremos viendo a lo largo de la semana. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones y valoraciones y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo, que son unos cuantos.